Una vez más nos acompaña en este programa para charlar de toda la actualidad política nacional, internacional y todo este berenjenal, el señor economista y compañero militante Horacio Robelli. Horacio, ¿estás por ahí? Muchísimas gracias por la comunicación. Soy solamente un trabajador, que el trabajo que tengo es estudiar la economía del país. Muchas gracias por tu generosa presentación. No, gracias a vos, Horacio, siempre al pie del cañón dándonos una mano y acompañando este humilde programa, pero que algo tratamos de hacer y siempre que te llamamos, siempre nos estás ahí acompañándonos. Bueno, muchísimas gracias. Y vos sabés la verdad, los medios están muy comprados, muy corruptos, todo el mundo oculta, trata de ocultar, mentir, engañar a la población, que la población no sepa esta estafa de la deuda y la fuga de capitales que estamos viviendo delante de nuestros propios ojos, y no hacen nada porque no comprenden. Cuando no sabes, claro, no hay mucha situación de parate, de impotencia, de no saber cómo si esto intenta ellos avanzan. No hay de importancia, hay incipientes, pero hay figuras políticas o equipos que reemplacen a este equipo que parece ser como limpio hegemónico. Todo el planteo de este gobierno es un planteo hegemónico porque tiene el apoyo de grandes capitales de afuera, sobre todo el capital financiero de Manhattan y de Estados Unidos. Y este gobierno se subordina, por supuesto, Caputo y Bausi cobran comisión por esto, y Milei es el mascarón de prueba que tienen para llevar adelante este plan de despojo, esta venta de nuestro país a precio vil, y lo hacen a través de la deuda, nos endeudan y después cuando digamos que pagar la deuda vamos a tener que entregar lo más preciado que tenemos nosotros. No solamente a las empresas que están en el convenio firmado por Caputo como ministro de Economía y Bausi como presidente de la Banco Central, firmaron el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No solamente las empresas que forman parte de la del base, Narsa, Eléctrica, Yacimientos, Carboníferos de Río Turbio, AISA, el Plan Mexicano de Carga, los corredores reales, no solamente, sino también van a pretender y aquellos que se habían sacado del comienzo de base, que son el Banco de Nación Argentina, YPF, Arenas Argentinas, los medios de comunicación. Esto es lo que van a tratar de privatizar primero, y también paralelamente quedarse con el petróleo, el gas, el litio, los minerales raros, el oro, plata, cobre, agua potable, agua pesada, hubieran enriquecido todos estos recursos naturales. Para eso vienen y por eso hacen este mecanismo. La última nota que sacaste en el cohete a la luna fue bastante interesante, si no me equivoco, el título era Protectorado, ¿no? Ya una figura de dominación, una figura política ya directa, anclado con esta nueva negociación con el FMI. Pero explícanos un poco, Horacio, quizá desde lo que más puede afectar directamente a la población argentina, ¿qué significa este nuevo acuerdo y estas nuevas medidas tomadas? Que por ahí, para los que no entendemos mucho, esto de las bandas cambiarias, cómo se traduce esto en la economía doméstica y cómo esto viene enganchado con esto que hablabas vos y este plan de protectorado y esta nueva entrega de los recursos del país. Mira, acá hay una devaluación. Ellos tienen un sistema que se llama Carry Trade, que es asegurar la ganancia. Caputo y Bausi tienen una consultora en Manhattan, se llama Ancar Latinoamérica, y ahí tienen como principales clientes a los que nombraron los dos como ministro de Economía. Se le pusieron al imbécil de Milei, que son Luis Caputo, Santiago Bausi, todo ese equipo, José Luis Deza, que es el viceministro, Pablo Quino, el secretario de Finanzas, Vladimir Werni, que es el vicepresidente del Banco Central. Todos ellos trabajan en Manhattan, todos ellos pertenecen al capital financiero de Estados Unidos. El actual ministro de Economía de Estados Unidos, que allá se llama secretario del Tesoro, Scott Bessent, también es un mesa dinerista. Él empezó siendo mesa dinerista de Soros, trabajó para George Soros de 1990 hasta el año 2015. En el año 2015, junto con otro, ya era director gerente del grupo Soros, el grupo financiero Soros. Soros es un fondo especulativo.
o fondos de pensión, como gusta llamarse ellos, fondos de cobertura, o fondos de inversión, pues son fondos especulativos. Soros esos dos lo dejan hacer y se dan su propio fondo de cobertura, su propio fondo especulativo. Y Codesen en esa comisión participa como socio menor de BlackRock. Fue jefe de campaña de Trump, pero cuando asume como secretario del Tesoro lo obligan a vender la participación que tiene en BlackRock, que en la criptomoneda de BlackRock, del grupo BlackRock, que es el grupo financiero más grande, tuvo que vender su participación por 551 millones de dólares. Mirá la fortuna que tiene. 551 millones de dólares. Bueno, todos son ellos representantes del capital financiero. Acá hay una hegemonía del capital financiero sobre el capital productivo. Son verdaderos parásitos que van succionando la proteína, la sangre del cuerpo económico. En el caso de Estados Unidos hace lo mismo que acá. ¿Qué significa? Significa que Caputo dice, mira, traigan dólares, van a comprar títulos públicos, lo vamos a ajustar por inflación o por tasa fija, va a crecer mayor que la relación cambiaria que vamos a hacer, y ustedes se van a enriquecer. Ellos no bien llegaron, el dólar estaba a 400 pesos teóricamente, lo llevaron a 800 pesos, bueno, el dólar, fíjate, el dólar oficial está ahora a 1.234 pesos. El dólar oficial a 1.234 y está a 800 pesos. O sea que creció un 45-50%, para redondear, 45-50%. Mirá la inflación. Ellos tomaron títulos ajustados por inflación. La inflación, tomemos el mes de diciembre, 25,5, y tomás todo el año pasado, y tomás hasta marzo, porque tenemos de 3,7, la inflación te da 150%. O sea, ellos tuvieron un aumento del precio del dólar del 50% y inflación 150%. Para este número redondo. Quiere decir que ganaron 100% en dólares. Trajeron dólares y se están llevando 2. La discusión, trajeron dólares, compraron títulos ajustables por inflación. La inflación acumulada fue 150% y el crecimiento del dólar es 50%. Es un poco menos, pero para redondear, 50%. Ganaron 100% en dólares. Eso no lo paga ni la droga, no lo sé. Le sumamos ni la droga. 100% de ganancia en dólares. Bueno, ahora tienen que pasarse a dólar. Entonces, como tienen que pasarse a dólar, Caputo asegura, como le aseguró en el año 2018, asegura que lo que se quieren ir se van a dar los dólares, por eso le pide al Fondo Monetario Internacional y llegan hoy, teóricamente, en aviones que vienen de Washington, dólar billete de Washington, de Estados Unidos, donde está la sede del Fondo Monetario Internacional. Vienen dólares billetes por 12.000 millones de dólares y le aseguran a los que se quieren ir, venderlos a 12.000 millones de dólares. Y los que se quieren quedar, les asegura que con los títulos que se quedan se va a convertir en acciones de empresas que se van a privatizar y en vaca muerta, la puna nuestra, lo que están haciendo, enajenando todo nuestro patrimonio nacional para pagar una deuda que jamás se investigó. Una deuda que en sí misma es una estafa. Vos fíjate, no quiero meter con los números, fíjate la deuda total cuando se pone Cristina Fernández de Kirchner, y no estoy defendiendo a Cristina Fernández de Kirchner, pero la deuda bruta total con Cristina Fernández de Kirchner era de 240.000 millones de dólares, de los cuales el 60% era intrasector público, lo tenía el Banco Nación, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ANSES, todo organismo público tuviera un superávit monetario, una excelente posición, una excelente de caja, tenían que comprar títulos públicos de deuda argentina. Bueno, son 140.000 millones de dólares, de los cuales 100.000 eran exigibles porque lo otro lo tenía el propio Estado. 100.000 millones de dólares. Llega Macri, se endeuda en 86.200 millones de dólares más. Viene Alberto Fernández, le vende a las empresas para que paguen su deuda, le vende 23.800 millones de dólares de las reservas internacionales en dólares al tipo de cambio oficial. Por ejemplo, a Arcor le vendió en abril para que compre la Serenísima, para que compre un tercio de la Serenísima. Arcor se endeuda por 500 millones de dólares y paga en abril del 2023 esos 500 millones de dólares que se endeudó en la época de Macri para quedarse con un tercio de la Serenísima y lo compra a 230 pesos. Hoy dijimos que el dólar está el oficial
está a 1.234 pesos. Bueno, él le compró al Banco Central de Miguel Ángel Pérez, tendría que estar procesado por esto. Era el presidente del Banco Central en la época de innombrable, del inútil Alberto Fernández. Le compró a 230 pesos y el dólar para él estaba a 460, pagaron la mitad. O sea, nosotros lo que compró Arco, la mitad del pueblo argentino, le vendió, bueno, esta barbaridad que hemos hecho, y ahora se endeuda por más de 100.000 millones de dólares. Por más de 100, entonces vamos a tener una deuda a fin de este mes de abril, cercano a los 500.000 millones de dólares. Entonces vamos a decir, como teníamos 240.000 millones de dólares, y ahora vamos a tener una deuda pública de casi 500.000 millones de dólares, más que la duplicó. ¿Duplicó la deuda? ¿En qué? Si vos me decís, bueno, recuperamos el río Paraná, estatizamos el puerto Rosario, creamos nuestra propia marina mercante, se construyó 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. Es claro que ante nuestros propios ojos esto es una estafa, un engaño, y la población no tiene que hacer nada porque no sabe. No logra comprender algo tan burdo como esto, no logra comprender algo tan burdo como esta estafa. Se va, Cristina Fernández de Kirchner, la deuda era 240.000 millones de dólares brutas. Y ahora va a ser el total de 500.000 millones de dólares entre los gobiernos de Macri, Alberto Fernández y el vendepatria de Milei. Duplican la deuda y la fugan. Es deuda y fuga. Este envejecimiento de ellos. Y se van a quedar por esa deuda, encima por esa deuda, se van a quedar, la van a cambiar. Como no podemos pagar, se van a quedar con otro patrimonio. Y ahora con ustedes me digan, puedo pasar a explicar por qué no la podemos pagar. Sí, cuando quieras, Horacio. Claro, ¿por qué vos en realidad por los mismos montos uno ya percibe que puede ser insostenible. A menos que tomemos más deuda. ¿Por qué la imposibilidad, digo, para desarmarlo? Nosotros lo vemos del lado más burdo, decir, semejante cantidad de guita es imposible. Imposible ante nuestros propios ojos. Vos fíjate una cosa, las reservas brutas al 30 de diciembre, un toma de balance del Banco Central, todos los datos que utilizo son oficiales, estoy redondeando, porque 30.000 monedas, pero 31.000 monedas, pero al 30 de diciembre del 2024 la reserva bruta del Banco Central eran de 31.000 millones de dólares. Y al día de ayer, no tengo datos al día de hoy, es de 24.300 millones de dólares. Delante entre los ojos hicieron desaparecer 6.700 millones de dólares. Te repito, estos delincuentes de Caputo y Auxili sacaron delante de nuestros ojos las reservas brutas, eran el 30 de diciembre 31.000 millones de dólares y el 14 de abril 24.300. Sin más lejos, el mismo 11 de abril, el día que anunciaron la banda de flotación, esta banda de flotación que tiene un piso de 1.000 pesos y un techo de 1.400 pesos, sabía que iban a agarrar otra moneda, sin embargo ese día el Banco Central vendió 398 millones de dólares, casi 400 millones de dólares, tiene que estar todo procesado. Hay pedido por corrupción y por malversación de fondos públicos ante la justicia, pero no prosperan, porque algo que es corrupto en nuestro país es la justicia. La justicia tiene prebenda de todo tipo, tiene injuriación extraordinaria por hacérselo tonto, por no ver esto que el pueblo argentino no sepa, pero la justicia tiene los datos, y aparte hay abogados, me consta, Choli, Barretá, muchos abogados del campo nacional popular que presentan, por ejemplo, el día de la mota de delincuencia del día 11 de abril, en que van a evaluar y sin embargo ese día vendieron casi 400 millones de dólares. ¿A quiénes se lo vendieron? Bueno, jamás van a contestar. Ni la Cámara de Diputados, ni la Cámara de Senadores jamás va a prosperar un pedido informe, porque los presidentes de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados no se van a aprobar, porque el cuerpo no se lo va a aprobar. Hay 134 diputados y 38 senadores que deben estar declarados infames traidores de la patria, cuando aprobaron la ley 27742 que tiene el RIGI, que es un régimen peor que los países africanos. Burkina Faso tiene un régimen igual, y el ejército, un ejército internacional, destituyó al Milei que tenían, al payaso que tenían en Burkina Faso, y tomaron el gobierno y desconocieron la ley de enclave que tenemos nosotros ahora, que se llama RIGI, se llama Régimen Incentivo de las Grandes Inversiones, que le permite al quinto año no liquidar, van a estar en nuestros minerales, y al quinto año ni siquiera van a liquidar los dólares acá. Al quinto año ni siquiera liquidar los dólares acá. Ni Macri se animó a esto. Macri, mal o bien, a través de decreto de necesidad de urgencia, los obligaba a liquidar los dólares en el país. Estos, en el RIGI, al quinto año, no tienen obligación
de liquidar los dólares en el país. O sea que lo van a hacer todo por declaración jurada y ni siquiera van a liquidar dólares en el país. Esto es una estafa por donde la miremos. Una estafa. Porque es impagable. El total hoy, abril, hoy es 15, pero en el mes de abril del 2025, el total de lo que gasta la Administración Nacional por mes con B larga, 10 billones de pesos. Lo que gasta el presupuesto nacional son 125, 130 billones de pesos. O sea, estamos hablando de 10 billones de pesos por mes, con el tarinal, los gastos extras. 10 billones con B larga, un poco menos de 9.000 millones de dólares. Ese es el total del gasto de la Administración Nacional mensual. Bueno, la deuda dijimos que 500.000 millones de dólares. Si vos ponés los intereses de esa deuda, te da que tenés que pagar 4,2, 4,3 billones de pesos por intereses por mes. O sea, es imposible pagarla. El total de la deuda devenga intereses por más del 40% de lo que se gasta mensualmente, devenga intereses. El total de la deuda, los casi 500.000 millones de dólares que estamos debiendo, devengan intereses, que es prácticamente el 42-43% del gasto mensual. Mensualmente devenga interés. El gasto mensual significa educación, salud, justicia, aunque sea corrupta, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, todo el personal público de la Fuerza Armada, la Fuerza de Seguridad, personal empleado público, la obra pública que no se hace, o sea, hace en cuenta gota, todo eso significa 10 billones de pesos por mes. Y los intereses significan 4,2, 4,3 billones. Capitaliza intereses. Ayer colocaron 5,5 billones de pesos de deuda de corto plazo. Bueno, 3,7% lo hicieron en LECAP, en letras capitalizables, para capitalizar los intereses, para intereses al final, y van pateando la pelota para adelante, y así se hace, esa es la estafa, hace un globo imposible de deuda, porque van sumando intereses que no podemos pagar. Saben que la deuda es impagable, ¿por qué nos prestan? Porque saben que tenemos el huevo de la serpiente adentro, que significa la ley 27, 742 y el RIGI, y vamos a utilizar el RIGI para quedarse con nuestros recursos naturales. La deuda es impagable porque la deuda, los casi 500.000 millones de dólares que debemos, tengan intereses por 4,2 billones con B larga, billones de pesos por mes. Devenga intereses por 4,2 billones de pesos por mes. Y el total del gasto mensual de la Administración Nacional es 10 billones de pesos por mes. ¿Eso lo había llegado a decir? No. Sí, eso sí. O sea, nosotros es imposible pagar esa deuda. Ellos saben que es imposible pagar esa deuda. ¿Por qué nos prestan? Casualmente por eso, porque tienen la ley 27742, que adentro tiene el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que al quinto año le tienen que dar dólares acá, porque van a aplicar el régimen. O sea, van a cambiar la deuda por el régimen. Entonces, vienen los 12.000 millones de dólares, hoy vienen 12.000 millones de dólares en billetes de la Reserva Federal de Estados Unidos, en dólares, billetes, para dárselo a Caputo, para que Caputo, a los que se quieran ir, le va a dar los dólares para que se vayan. Por eso también se va a frenar la corrida cambiaria, porque los que se quieren ir dólares le va a dar 12.000 millones de dólares, muchísima plata acá y en cualquier lugar del mundo. Y los que se quieren quedar, que son los grandes fondos de cobertura, BlackRock, Vanguard, ellos no quieren dólares, y lo que les sobra es dólares. BlackRock administra activos financieros por 10,3 billones de dólares. No 12.000 millones de dólares. 10,3 millones de dólares. O sea, si fuera un país sería el tercer producto bruto del mundo. Primero sería Estados Unidos con 29 billones, segundo China con 22 y tercero vendrían ellos con 10,3 billones de dólares. Billones de dólares, o sea, 20 veces lo que produce la Argentina por año. 20 veces la deuda de la Argentina. Bueno, ellos no quieren dólares, ellos quieren oro, plata, hierro, petróleo, gas, minerales raros, litio, vienen por nuestros recursos naturales. Y yo no sé si se logró escuchar que estaba diciendo que los 134 diputados y los 38 senadores que aprobaron el RIGI, que aprobaron la ley 27.742, deben ser considerados infames traidores a la patria, tal como dice el artículo 29 de nuestra Constitución Nacional. Horacio, en esa línea de lo que mencionás,
y nosotros habíamos estado viendo antes del programa la conferencia de prensa, ¿no? del secretario de Tesoro con Milei, y yo había estado escuchando algunos programas de radio, por ejemplo el de Daniel Tonietti en Radio de las Madres, y ellos hablaban de un concepto que está reflotando, esto como para también darle un poquito el puente y después poder hablar un poquito también más amplio de política internacional. Ellos hablaban de que hay potencia, bueno, que las potencias hegemónicas están recuperando ese viejo discurso del espacio vital, ¿no? Algo que fue muy un discurso que estuvo muy previo a la Segunda Guerra Mundial. Y me pregunto, en ese escenario obviamente para Estados Unidos es fundamental América Latina y el tema de los recursos, como bien decís, para Argentina. Y ayer Milei decía esto de que este acuerdo bilateral que se está cerrando entre Argentina y Estados Unidos funcione como el faro para replicar eso a lo largo de la región. ¿Te parece que eso es precisamente la idea que tiene el gobierno de Trump en este caso y de Estados Unidos de volver a recuperar su patio trasero, como se dijo muchas veces despectivamente, ¿no? Exactamente. Estoy totalmente de acuerdo con esa visión. Ese es el triste papel que estamos cumpliendo. La bandera de remate es el capital financiero. Vos le estás dando todo esto al capital financiero, vos perdés soberanía nacional. Si vos perdés, y aparte ni siquiera nos pertenece a nuestra generación, porque el petróleo y el gas, por ejemplo en Vaca Muerta se supone que las reservas de petróleo y de gas son para 50, 60 o 70 años más. Reserva de gas y petróleo no es algo que abunde la energía. Nosotros tuvimos déficit energético hasta descubrir Vaca Muerta. Vaca Muerta trastoca ser un país que tenemos déficit energético a tener superávit energético. Pero no se lo va a apropiar el Estado, se lo apropian ellos, se lo apropia el capital financiero. La bandera de remate de nuestro país es para, con la mentira esa que la lógica, los mercados, etcétera, etcétera, estamos cediendo nuestra soberanía nacional. Mira la diferencia con Noruega. Noruega es el país que tiene el PBI per cápita más alto de todo el planeta, eso sí que es verdad, de todo el planeta, donde la mejor distribución del ingreso y el PBI per cápita más alto de todo el planeta. ¿Por qué? Porque descubrieron petróleo y gas en los fiordos del Mar del Norte. Lo explota el Estado noruego, transparentemente, con participación de la población, y ese es el beneficio de la población, paga los mejores salarios, tienen el mejor nivel de vida en salud, en educación, en bienestar social, en jubilaciones, en todo. O sea, esto es utilizar los recursos del país en bienestar de la patria. Perón lo decía claramente. Perón decía, por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Para eso debería ser. Por eso los artículos 38, 39 y 40 de la Constitución de 1949 decían que los recursos le pertenecían a la nación y no podían ser vendidos. Esto vende patria, lo regalan, lo venden por una deuda que es un negocio, se endeudan al país, sacan la plata a ellos, cobran comisión ellos, cobran caputo, auxilio y cobran comisión, nos dejan la deuda a nosotros y encima perdemos nuestros recursos naturales. Merecen realmente fusilamiento y por la espalda, que así se combatía la Hacienda cuando se creó la Constitución de 1800, infames traidores a la patria. Así lo pusieron a Mariano H., que había entregado al coronel Dorrego. Cuando Aldao lo capturó, no dudó en cumplir la sentencia de fusilamiento por la espalda por alta traición a la patria. Esto merecerían ellos, fusilamiento por la espalda, y sin embargo son señores importantes. Son todos vendepatria. Cotbesen vino a traer un nuevo negocio para ellos, y Milei en nombre nuestro ha hecho cosas que son infames. Ha declarado a Hamas, que es el ejército palestino que se defiende contra la invasión israelí, terrorista. ¿Quién lo votaron en las Naciones Unidas? Se abstuvieron. La gran mayoría votó en contra, se obtuvieron algunos países, pero 3 proclamaron que Hamas es un ejército terrorista. Estados Unidos, Israel y Argentina. Los 3 también votaron en contra de los derechos de los pueblos originarios, porque se quieren quedar casamente con la puna nuestra. Yo por rama materna soy descendiente boliviano, mi abuelo de La Paz, y la puna nunca los sobrevivieron todos ellos. Los aymaras son una de las tantas tribus que los incas llamaban Coya, lo que no eran incas eran Coya para ellos. Bueno. Claro. ¿Por qué le dejaron esa tierra? Porque estaban a 2.000, 3.000 metros de altura y hacía frío, no había nada. Era todo lleno de cardo, todo seco. Lo que menos iban a saber que debajo de esas sales estaba el litio. Ni sabían. Entonces sobrevivieron, mataron a los pampas. Estos sobrevivieron todos porque vivían pobremente y dejaron vivir de la poca plantación que tenían. Totalmente, no bajaran ni molestaran a los recursos de ellos, estaba todo bien. Bueno,
ahora que tienen litio, le desconocen la propiedad que tienen desde la época del Tinguaracu, 600 años antes de Cristo. Por eso te digo, Milei en nuestro nombre ha hecho barrabasadas y va a seguir haciendo. Claro, que él lo dice claramente, yo soy el pelpudo de ustedes y voy a ser la cabeza de plaza también es otro infame traidor a la patria, me hago cargo de lo que digo. Le corresponde a Milei, a Caputo, a Bausili, el artículo 29 de la Constitución Nacional. Y a los 134 diputados y a los 38 senadores que votaron al Ricky, también. Horacio, la última preguntita y no te jodemos más. Todo esto nos fue llevando Al ahora contrario. a tener un poco la contextualización mundial que se está dando en lo que se pueden empezar a ver movimientos ante semejante inestabilidad, algunos movimientos en cuanto a políticas económicas que tienen que ver más con un repliegue. En este contexto es que se dio también hace unos días la escalada de aranceles entre China y Estados Unidos. Lo que nos preguntamos acá con nuestros compañeros es, ¿existe objetivamente en el mundo una posibilidad, por ejemplo, lo que tiene que ver con Estados Unidos, para que dé marcha atrás? Porque, por lo menos lo que manifiesta Trump es que en esto de América para los americanos, como que quiere que la inversión directa se localice y se relocalice nuevamente en los Estados Unidos. Ahora, según las condiciones objetivas que tiene la economía, ¿esto es viable para Estados Unidos en el sentido de que tiene relativamente una mano de obra bastante más cara que en otros países del mundo? La mano de obra barata que tenían la están expulsando. Digo, los capitalistas norteamericanos que estaban teniendo inversión directa en países baratos como Vietnam, China, con el cansado, por ejemplo. Exacto, esos capitalistas van a levantar con lo que implica, ¿no? Van a levantar los fierros de esos países que le convenía, que le generaban ganancias, y van a volver. ¿Hay condiciones para que esto suceda o el panorama complejo mundial es mucho más complejo que eso? Mirá, en realidad el panorama es sumamente complejo. Estados Unidos está desesperado. Estados Unidos es el principal deudor del planeta. Yo te decía que según la Secretaría del Tesoro de ellos, que la coordina Scott Bessent, según la Secretaría del Tesoro, el PIB de ellos fue de 29 billones, con B larga, de dólares. Más de 60 veces lo que producimos nosotros. Pero la deuda es 35 billones. Ellos tienen una deuda mayor que su PBI. En el año 2023 tuvieron que recurrir a una enmienda después de la guerra de secesión para permitir una deuda mayor que su Producto Bruto. Ellos tenían un techo. Al revés que nosotros nunca tuvimos ningún techo, ellos tenían un techo de deuda. Bueno, lo habían superado ese techo de deuda. No pueden pagar la deuda, ellos tampoco pueden pagar la deuda. ¿Quiénes son los saqueadores? Lo tienen adentro. Ellos tienen los parásitos adentro y a los mismos que van a hacer acá. Los que están acá, Scott Bessent, Larry Fink, ellos son los saqueadores del propio pueblo estadounidense. Entonces vos tenés un estadounidense, lo tiene que pagar con dólares. ¿Cuál es el problema que tiene? El año pasado Estados Unidos exportó por 2,1 billón de dólares. Exportó por 2,1 billón de dólares. O sea, 6 veces un poco más de 6 veces lo que producimos nosotros. Esa fue la exportación. Pero importó por 3,2. Tuvo un déficit de 1,1 billón. Más de 2 veces nuestro PBI es el déficit. El año había hecho colapso en el año 2020 que decía, porque tuvieron 830 mil millones de déficit. En el año 2024 habían pasado los 1,1 billón. Superaron, o sea, ¿y a quién le importan? Sobre todo a China, a los países que le subieron los aranceles, a Vietnam, porque está en Pesanay, a ellos les importa. A los que más les pegó, a Corea del Sur, a los que más les levantó el arancel, sobre todo a China, es de lo que más importa. Y China, ¿qué es lo que le compra a China a Estados Unidos? Petróleo. China, inteligentemente, cuando hace el BRIC, decir que Lula le jugó en contra. Vos fíjate que ellos cuando hacen el BRIC suman a los 4 principales países exportadores de petróleo del mundo. A Emiratos Árabes Unidos, a Arabia Saudita, a Irán. Se odian. Arabia Saudita e Irán tienen guerras entre hace años y apuestan a facciones distintas. Sin embargo, fueron detrás de China. El cuarto era Venezuela, pero ahí Lula tenía largo contestarlo. Pero Lula, que siempre se amaga como si fuera Turquía, entre Estados Unidos y China, no te escucho, ¿qué? Sí, totalmente, tiene esa posición por ambigua. eso,
Porque si no hubiera tenido los 4, o sea que no necesita comprarle petróleo, le compra petróleo para aminorar el superávit que tiene con Estados Unidos. Le compra petróleo, le va a comprar, China no necesita a Estados Unidos. Y el mercado que significa Estados Unidos para vender, lo va a sustituir y ahí vamos a jugar perdido nosotros, porque va a venir a vender barato a todo el resto del mundo, va a vender acero, productos electrónicos, batería para autos, barato a todo el mundo, porque ya no van a poder vender a Estados Unidos el gran comprador. O sea que esto crea un desequilibrio muy fuerte, pero que China puede remediar. El que no puede remediar es Estados Unidos. China se encuentra sin su principal comprador, que es Estados Unidos. Pero Estados Unidos se le va a encarecer la vida porque ellos no pueden sustituir la importación china. La batería que van a hacer ellos va a salir mucho más cara que la que hacen los chinos. Los autos electrónicos, toda la parte electrónica, todos los armados que hace China le van a salir más caros. O sea, si no le compran a China, van a tener inflación y recesión. Parate porque va a haber piezas que no van a tener, van a parar. Estados Unidos es fuerte con los países débiles, pero es débil ante China. China tiene en el comercio, la productividad es muy superior a Estados Unidos. Y eso hace que a la larga o a la corta él podrá tomar medidas extremas como esta, como subir los aranceles. Tú piensas que hace. Pero China se va a reconvertir mucho más rápido que Estados Unidos. El que más va a padecer esta propia medida va a ser Estados Unidos. China tiene forma de autoabastecerse de lo que le compra Estados Unidos. Y va a tener una forma de vender lo que le vende Estados Unidos al resto de los países del planeta. Horacio, la verdad que nos quedaríamos horas hablando con vos. Es muy interesante. Algo con lo que quieras terminar, algo que creas que no puede dejar de faltar para que escuchen nuestros oyentes. Les pido por favor que difundan de la estafa a la deuda. No puedo decir que se hemos pasado de tener 240 mil millones de dólares de deuda en la época, en el 10 de diciembre de 2015, cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿A quién no defiendo? ¿A quién se cansó de hacer errores después? Pero su gobierno nos dejó una deuda totalmente administrable y ahora tenemos una deuda impagable, que no podemos ni siquiera pagar los intereses y se van a cobrar con nuestros recursos naturales y con las empresas públicas. Yo les pido, por favor, si pueden hacer esa difusión en toda la sociedad. Horacio, como siempre, muchísimas gracias por estar presente. Al contrario, gracias a ustedes por tenerme presente ustedes y saber que la única que podemos hacer es decir la verdad. Abramos los ojos, estamos entregando nuestro país y nadie hace nada. Esto es lo doloroso. Un abrazo grande, Horacio. Un gran abrazo. Bien, ahí pasaba entonces Horacio Robelli, economista, bueno, muy clarito, ¿no? Muy clarito, puntualizando principalmente en las consecuencias del nuevo acuerdo del FMI con el Estado argentino,